La vida de Eduardo Ranea siempre estuvo signada por una constancia y obstinación que fueron vitales para su crecimiento personal y profesional. Yo aprendí a quererlo tanto a San Vicente, no sé, que no me quise volver a mi pueblo, porque yo ya me había enamorado de esa forma de vida de los trabajadores, de la fábrica. Como era cartero, conocía todas las historias de la gente que venía de afuera ya con su familia. Es un ejemplo vivo de que cuando se quiere se puede. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Especiales Libertad. Como cada mes vamos a compartir por la pantalla de Cablenet este ciclo de especiales donde vamos a reconocer la vida y obra de personas de la localidad y de la región y también de instituciones. Hoy tenemos la vida de una persona que con sus 95 años merece este reconocimiento y este homenaje. Él se llama Eduardo Ranea, es escritor, pintor también autodidacta, vivió en San Vicente desde 1930 hasta la década del 90 y se merece este reconocimiento también por su perseverancia, por su obstinación y porque hoy en día sigue escribiendo a pesar de su edad. Esta persona escribió en su momento el libro del centenario, en 1983 se le encomienda esta tarea y me atrevo a decir que es uno de los pocos documentos que tenemos en la localidad como relevamiento histórico. En él está escrita la historia hasta los 100 años de la localidad y hoy es muy importante que le reconozcamos esta labor. Hoy él está en Buenos Aires, vive con la hija y también desde su testimonio nos va a contar su vida, una vida que realmente merece ser conocida. El destino del hombre está asignado por unas circunstancias que no te das cuenta por qué y cómo vienen. Nacido en San Cristóbal, provincia de Santa Fe, el 11 de diciembre de 1914, es hijo de Eugenio Ranea Ibáñez, un español oriundo de Málaga que llega a Puerto Rico en 1882. Mi padre me decía, hijo, yo en España estuve luchando contra los moros en dos guerras. Y luego me mandaron con pase de la reina al lado de Cuba, que los norteamericanos lo ayudan a que se fueran los españoles. Dice. Entonces mi padre lo mandan a Cuba, que era, en aquel entonces estaba bajo los españoles. Mandan a Cuba y tenía plantaciones de tabaco. En el año 1900, y luego de finalizar la guerra entre Cuba y Estados Unidos, se traslada a la Argentina. Él luchó y se jugó la vida y se jugó el puesto en defensa de los obreros del ferrocarril, que en aquel entonces no tenían nada de nada. Entonces, hace como ¿cómo te podría llamar? Sindicato. Hacer sindicato en aquel entonces es como tirarle un balazo al presidente de la República. Voy a ser sincero, porque hay que trasladarse casi cerca de un siglo. En la provincia de Jujuy, se casa el 8 de febrero de 1909 con Rosalía Figueroa Leal, nacida en Los Naranjos, Rosario de la Frontera, provincia de Salta. La familia estaba constituida por Eduardo, su hermana argentina y dos hermanos varones, Arturo y José. Desde chiquito, desde muy chiquito, nací en San Cristóbal y lo trasladaron a mi
a mi padre, apenas nací, de 40 días me llevaron a Salta, porque lo nombraron a mi padre de jefe de una de las últimas estaciones de la provincia de Salta. Él iba, a medida que el ferrocarril se iba estirando, él iba siendo jefe de las nuevas estaciones perdidas allá en los montes. Tanto es así que mi hermana argentina, que en paz descanse, pobrecita, aquí en el cementerio del vecino pueblo, ahí nació mi hermana argentina, que mi padre español, en agradecimiento a la patria que le había dado asilo. Entonces, cuando nazco yo, ya nazco en San Cristóbal a los 40 días. Al irme lejos, vuelvo recién 5 años después, porque anduve yo por esas chiquitos, por esos pueblitos que tengo alguna fotografía de aquel entonces, de cuando yo tenía 2 años, 3 años. Cuando yo tenía 5 años, lo traen de nuevo a mi padre. No recuerdo el cargo que tenía en la estación de San Cristóbal. Y recuerdo, mirá, nítido. Y quiero contarlo esto porque me enorgullece el pensar que he tenido un padre tan peleador. Por algo salí yo también peleador. El recuerdo patente, vos sabés cuando la madre te lleva de la mano, yo con la mano derecha, la mano izquierda de mi madre, y yo con la manito arrastrando, tocando las paredes, porque ella en su mano derecha llevaba la cacerolita con la sopa para mi padre que estaba preso. ¿Por qué? Por haber fundado el primer sindicato obrero del ferrocarril Belgrano. Ahí, siendo chiquito, ya esa historia me arrastró siempre. ¿Por qué a un hombre de ideas para bien de sus compañeros se lo lleva preso? Claro, hay que ver en aquel entonces. En aquel entonces no había sindicato, no había nada. No te gusta una patada en el traste y te tiraban. Vaya al diablo. Las conversaciones que yo tenía cuando era chico con mi padre, yo tendría 7 años cuando lo llevaba a él medio paralítico, porque le dio un ataque de hemiplegia y quedó medio paralítico de la mitad. Entonces yo lo llevaba de la mano izquierda, que era la mano izquierda muerta de él, de la mano, para ver si el ferrocarril lo reincorporaba. Porque él el ferrocarril lo hizo internar en Santa Fe al darle un ataque de hemiplegia. Pero cuando sale, no iba a pagar a un hemipléjico y lo echaron. En aquel entonces no te lo voy a decir, y el sindicato no había sindicato, era lo que él había creído. Y para colmo era masón. Al echarlo a él, ¿de qué íbamos a vivir nosotros? Éramos 4 hermanos, 3 varones y una mujer. En aquel entonces, calculaba el quedar completamente desamparado. ¿Qué hacemos? Bueno, al mayor, Arturo, que era el mayor de los 4, le llevaba 1 año a mi hermana argentina. Se metió ya en ese entonces, él tendría, bueno, ponerle 9, 10 años, en una farmacia de ahí de San Cristóbal. Después había en aquel entonces se le llamaba fonda a los que hoy son hotelitos de cuarta. Era un español, tenía un hospedaje y daban de comer, pero era español y lo conocía y lo admiraba mi padre. Cuando
Mi padre queda paralítico, la manda a llamar a mi madre y le dice si él necesitaba un pibe para lavar las copas. Y entonces va mi hermano José, que yo le llevaba, él me llevaba a mí 1 año y meses. Él va. Unos meses después se ve que se portó muy bien en la fonda, o sea, a él le pagaban 5 pesos y la comida. O sea, 5 pesos que iban para el hogar, porque ya la comida la tenía en la fonda. A los 3 meses la manda a llamar de nuevo a mamá y le dice, mire, fue admirador de mi padre. Yo sé la situación que tiene, si me manda el otro pibe, y ahí entramos, los 2 hermanitos, pero, ¿qué pasó? A medida que uno iba creciendo, iba dándose cuenta de que ya estábamos en un mundo completamente diferente a todos los otros chicos. Porque todos los otros chicos, porque a mí me pasaron de 2º grado, a los 3 meses me pasaron a 3º. Por mi inteligencia, nadie me enseñó a leer ni nada. Cuando me llamó la directora me dijo, Ranea, tal y tal cosa, le voy a tomar un examen porque dice su maestra que usted se duerme. Claro, todos levantaban la cabeza y cuando decían lo que le preguntaba a la maestra, lo decían para el diablo. Entonces usted fue siempre autodidacta. Sí, siempre. Entonces cuando decía, a ver, Ranea, iba por abecedario el apellido, ¿no? Cuando ya llegaba la R, a ver, Ranea, ¿qué sabe usted tal cosa? Ponerle haber aprendido las palabras. Entonces yo se lo decía. Yo lo decía, porque tuve siempre muy buena memoria para aprender. Entonces la maestra, que yo iba a 2º grado, ya hacía 3 meses, fue y le habla a la directora que era un crimen que yo siguiera en 2º, porque yo me dormía y aprendí, todo lo que me preguntaba ella, yo se lo decía como si fuera el 3º. Entonces me toma la directora un pequeño examen y me manda a 3er grado junto con mi hermano José. A veces la gloria no son los 2 hermanos. Mi hermano me mira y dice, ¿Cómo te equivocaste de oficina, che? Acá está en 3º. No, sí, la directora me mandó aquí. Entonces la maestra me presentó a los demás que porque yo sabía tanto en 2º, me pasaban a 3º. Pero como toda mi vida fue zancadillas, a cuando yo tenía una, ¿cómo te puedo decir?, una felicidad de niño, por eso, a los 2 meses de ir en 3º, muere mi padre. Entonces, los 3 hermanos fuera. ¿No pudo estudiar más? No, salimos para ganarnos la vida con eso de 5 pesos a mi hermano y 5 pesos a mí. Referente en todo sentido, por los consejos, por su historia de vida, por su ejemplo, el ejemplo tanto de él como de mi mamá, y mi papá sobre todo por haber salido de 3er grado, casi sin primaria, y que haya llegado a ser un escritor tan conocido, por lo menos en Buenos Aires, en Santa Fe, y que ha tenido prácticamente nada de estudio. Es un ejemplo vivo de que cuando se quiere se puede, realmente. Y él lo quiso a esto desde siempre. Una propina que le daban cuando trabajaba, empezó a trabajar a los 8 años, de mozo, de mocito, y los centavitos que le daban de propina, que para cualquier otro hubieran sido para golosinas, él compraba libritos, juntaba esas moneditas para comprar un librito.
siempre la cultura estuvo presente en su vida. Él quería llegar a ser alguien, a pesar de que la vida le daba un tropiezo atrás de otro. Pensando en tu futuro, Universidad Católica de Santiago del Estero, Departamento Académico Rafaela. Nuestra propuesta, tu elección. Abogacía, contador, licenciados en Administración, Turismo, Psicología, Ingeniería en Informática, técnico universitario en Diseño Gráfico y Periodismo, licenciatura en Comunicación Social. Boulevard Irigoyen 1502, teléfono 432-832. Comedor del Club Atlético Brown, un espacio gastronómico exclusivo para compartir los mejores momentos. En San Vicente, haga su reserva al 03492 470096. En esta vida hay que pelear. Cuando vos tenés una razón, aunque te corten la cabeza, hay que pelear a la razón, a tu verdadera razón, de vaya en contra de los que te mandan, pero vos tus ideas tenés que dejar, que siempre fui así. Cuando me di cuenta a los 16 años que en realidad le quise hacer un verso a una piba que me gustaba. 16 años ya era un hombre viejo yo. Voy a hacer y me daba cuenta que no sabía escribir en realidad lo que yo quería. En la cabeza me decía tal cosa, pero esto con qué iba, con qué. ¡Qué sacrificio! Entonces a los 16 años nos dice el patrón, bueno muchachos, ya con el coche motor que viene de Santa Fe, aquí no viene nadie. Los comerciantes de San Cristóbal iban a Santa Fe, hacían las compras y volvían a la noche. Y ya no venían pasajeros a vender nada porque ya se iban a comprar a Santa Fe. Que quede uno solo, porque el otro no los puedo pagar. En ese entonces ya ganamos 10 pesos cada uno y la comida. 16 años. Entonces cuando yo me gustaba esa piba y no sabía hacerle, entonces me di cuenta que ahí empezaba el gran conflicto del hombre. A los 16 años yo ya era viejo. Era viejo. Mentalmente era viejo. Yo fui a aprender Morse, telégrafo Morse. Por mi padre, por todas esas cosas que tiene la vida, no. En 8 meses de la escuela me dieron el certificado de telegrafista, morsista, oidista. Con ese certificado fui al correo, hablé con el que me había enseñado el telégrafo Morse, que era subjefe en el correo de San Vicente, y mi madre, por su lado, pobrecita, a uno del gobierno de ahí del pueblo, yo no te digo nombres porque no los recuerdo a ninguno, y me llaman del correo de que me llegó el nombramiento de cartero en San Vicente. San Vicente. Me pregunto, entonces le voy a preguntar al que era mi maestro de telégrafo, ¿de dónde es San Vicente? Ah, anda tranquilo, Eduardo, anda tranquilo. Es un pueblito lindo, tiene 2 fábricas de
máquina cosechadora, la gente muy dada es mismo. Bueno, me voy de cartero a ese pueblo de San Vicente desconocido hasta en el mapa, sin ferrocarril ni nada. Llego y me baja, me dijo el guarda, me hice amigo del guarda que llegaba a los sembrados. Me dice, venga, venga, yo te voy a enseñar. Mira aquella cruz que se ve allá lejos, arriba del tren, ¿no? Ese es San Vicente. Quédate un rato, espera que a lo mejor viene el verdulero de allá de San Vicente y él te va a llevar. Así fue, llegó Broda. No. Sí, Broda, que tenía verdulería y almacén en la esquina frente al Sanatorio de Graci, me parece. Sí. Y bueno, señor, sería tan amable que me deje frente al correo. Sí, sí, por ahí paso. Un tierral, un día de viento, y llego. Estaba Aldito Yacosa y Vicente Colombero. Yacosa era mensajero y Colombero era el que se casó con una de la fábrica de muebles, la hija de la fábrica de muebles. Saboré. Y cuando llego yo le digo, buenos días, por favor, el señor jefe, quisiera hablar con él. Sí, sí. Bueno, dígale que pase. Entonces me pasa ya, señor jefe, un placer saludarlo. ¿En qué puedo servirle?, me dice el jefe, el caro. Vea, señor jefe, me llegó el nombramiento para San Vicente de cartero. Paró la oreja del cartero porque lo tenían que rajar a él y lo rajaron a mí. No. Mira, che, qué bien, cartero. Va a tener 2 carteros. ¿Qué sabe hacer? ¿Qué sabe usted del correo? Nada, jefe, perdóneme, pero ¿cuánto vale la estampilla? No, nunca mandé una carta. Oh. Bueno, los muchachos lo van a poner al día en todas estas cositas del correo. Así que no sabe nada del correo. Y de ventanilla no sé nada. Lo único que puedo servirle, señor jefe, es el telégrafo Morse. ¿Qué? Pegó un grito. Sí, le digo, mira mi certificado. Rosita, Rosita, salió a los piques como un chico a decirle, Rosita, me mandaron un cartero que sabe el telégrafo. Y claro, en la esquina estaba el boliche de los hermanos. Ay, cómo se me van. Bueno, pasándolo. ¿Qué correo? Del correo viejo. Sí. Del correo viejo donde estaba la funebrera. Al lado de la funebrera. ¿De quién era? O sea, al lado de la esquina de los Capra que tenían Sí. en esa. Ahí estaba el correo. La relación con la familia Ranea comienza hace muchos años con mis padres en San Cristóbal. Eduardo era en aquella época cartero en San Cristóbal y la familia de Sara vivía muy cerca de la familia donde vivían mis padres. Cuando mis padres vinieron a vivir a San Vicente, da la casualidad que la casa que habitamos estaba pegadita a la casa de la familia de Ranea. Siendo cartero, llega a San Vicente y se casa con María del Carmen López, más conocida como Sara, el 16 de noviembre de 1936. Cuando se pusieron de novios, mi papá ya no era mozo, era albañil. Así la conoció mi mamá. Subido en un andamio, la veía pasar por abajo con sus libros de piano que iba a estudiar. Como algo inalcanzable la veía, pobre. Pero bueno, después mi mamá fue la que también más le insistió para que siguiera estudiando. Ella le enseñaba mucho de la escuela. Por supuesto, fue siempre su compañera
siempre apoyándolo continuamente. En 1945, Eduardo y Sara reciben a su primer hijo luego de 9 años de matrimonio. Pero la tragedia visita a esta familia cuando al mes de nacido el bebé fallece. Al año siguiente, el 23 de julio de 1946, nace Rita del Carmen. Me he sentido una privilegiada en la vida, por la familia que me tocó en suerte. No solamente por mi padre, una persona maravillosa, sino porque he tenido la fortuna de tener 2 madres. Hablo también en nombre de mi tía Argentina, que ha sido otra mamá para mí. También conté con mi abuela. Una familia donde uno me malcriaba y la sobreprotección estuvo siempre presente. Tengo grandes referentes para mi vida con la familia que tuve y que tengo la fortuna todavía de contar con mi padre con casi 95 años. Sus días transcurrían recorriendo el pueblo, llevando a los hogares sanvicentinos aquellas cartas tan esperadas por la gente, en una época donde la falta de comunicación reinaba y el contacto epistolar era en muchos casos la única manera de comunicación que tenían los habitantes de aquel lejano San Vicente. Yo era amigo de todos. Como no existía el peronismo en ese entonces, yo siempre le escabullí el bulto a la política porque por culpa de la política tuve una niñez y una juventud asquerosa. O sea, el castigo que le dieron a mi padre me alcanzó el 99,99% a mí. Entonces, no podía meterme en política, no quería. Ni bien llegado a la localidad, empieza a demostrar su pasión por el teatro, incorporándose a grupos filodramáticos que ya existían en aquel entonces. Con el paso del tiempo, funda su propio grupo denominado Inquietud, en el que ocupaba el cargo de director junto a Luis Gandolfi. Esta tarea como director teatral la desarrolló durante más de 30 años. Una persona que para la cultura de San Vicente dejó mucho, hizo mucho teatro en aquella época donde, claro, no habían tantísimas cosas como hay hoy día, ¿no? Cuando necesitábamos información en la escuela, no había bibliotecas. ¿Dónde íbamos? De Sara y Eduardo. Una cantidad extraordinaria de libros, una cantidad de información y la información que nos podía dar él, como es una persona que lee muchísimo, está informado, le preguntábamos y nos contestaba, bueno, como para hacer trabajo y ese tipo de cosas. Otra cosa que recuerdo, en este barrio o en San Vicente, creo que fue uno de los primeros televisores que hubo. Y nosotros, a la hora de la novela o cuando había programas que por ahí nos interesaba, Sara y Eduardo nos llamaban y veníamos y hacía como una platea. Íbamos todos a mirar televisión en blanco y negro. También escribió varias obras teatrales, de las cuales las más importantes son Pato Criollo, obra en versos, y Los Colonos de la Fe, obra de carácter histórico, que fuera representada en 1983 durante los festejos del centenario de San Vicente. Me acuerdo también de Eduardo haciendo teatro en San Vicente. Eduardo hizo un montón de obras de teatro en San Vicente. La última, la que más me trae recuerdo es la que hizo en el centenario, creo que fue, donde participaron los 3 chicos míos, hoy ya son padres de familia los 3, ¿no? Y participaron en la obra, se llamaba Los Colonos de la Fe, me parece, algo por el estilo. Que cuando pasaron algunos años, sentí que la gente decía, oh no, ya se aproxima el centenario. Y en todos los pueblos, ¿y qué piensan hacer? No, todavía las autoridades no nos dijeron nada. Todas esas tuterías que se habla,
que nadie tiene. Entonces me di cuenta que no había una determinación ya lógica para encarar. Entonces le pedí al muchacho ese, que no sé si todavía está, Ramelo, de la... Marcelo de... Haceme la gauchada, vamos a preguntar al pueblo a ver si algún hijo de San Vicente o alguna persona, aunque no sea hija, ha proyectado escribir algo sobre la historia de San Vicente. Por favor, no, venga usted, me dice. Bueno, entonces le pido al pueblo durante varios días que por favor aquel que tenga en su pensamiento escribir algo sobre San Vicente, ya que se aproxima el centenario, que por favor me avise a mí, porque yo tengo deseo de hacer algo, pero si hay otro hijo de San Vicente, le corresponde mejor a él. Más franco, más sincero no podía ser. Bueno, así pasaron, te diré, 2 meses. 2 meses en que yo mismo, del correo y todo, no, nadie se hablaba, que una fiesta sí, pero nadie escribía nada. Entonces empecé a escribir. Comedor del Club Atlético Brown, un espacio gastronómico exclusivo para compartir los mejores momentos. En San Vicente, haga su reserva al 03492 470096. Pensando en tu futuro, Universidad Católica de Santiago del Estero, Departamento Académico Rafaela. Nuestra propuesta, tu elección. Abogacía, contador, licenciados en Administración, Turismo, Psicología, Ingeniería en Informática, técnico universitario en Diseño Gráfico y Periodismo, licenciatura en Comunicación Social. Boulevard Irigoyen 1502, teléfono 432-832. Empecé a escribir y tuve una inmensa satisfacción con muchísima gente nacida ahí en San Vicente que me llevaba. Entonces les pregunté si podía visitarlos. Y no, al contrario, me recibían con los brazos abiertos. Bueno, a la mayoría de aquellas personas que eran los más viejos de San Vicente, cuando terminé con ellos, empecé a visitar a los colonos. Iba casa por casa y me meto en la casa de Pinciroli. Pinciroli, el que debe estar, Pinciroli, hermano del de la chacra de Pinciroli. Claro, sería... El que vive ahí cerca, en el pueblo. Y me dice, me atendieron muy bien. El viejo Pinciroli me escuchaba. Le digo, don Pinciroli, cualquier cosita vieja que usted... Mira, dice. Che, no me... Al hijo. Tráeme la caja fuerte para don Eduardo. La caja. ¿Cómo calzar la caja? Era una lata redonda, así como bueno, una lata con 2 alambres que iban y se unían allá. O sea, que ahí se ponían los colonos, además de la plata, se ponían los expedientes o las órdenes de pago, todas esas cositas, para que no lo coman
como los techos eran de paja en aquel entonces, para que los bichos no bajaran, y se tapaba eso y con el alambre lo colgaban del techo. Cuando me lo traen, casi largo la carcajada por la caja fuerte. Pero la destapo, saco la tapa, empecé a sacar papeles. Papeles viejos, en donde encuentro, bueno, para no perder tiempo no lo buscamos, total vos lo conocés. El recibo en donde vos sacás la cuenta que San Vicente no pertenecía al principio, por ejemplo, de la zona de Rafaela. Era departamento de las colonias. Departamento de las colonias, clarito. Y un recibo de que habían pagado ellos también aquella orden, aquel juicio que se había levantado el pueblo de San Vicente en un lugar en que era privado. Muchas veces me causa risa de las cosas que iba descubriendo, por eso me gusta tanto eso de el historiador. Me costó muchísimo. Fui a Rosario, fui a Santa Fe, fui a Rosario y fui a Buenos Aires a encontrarme con gente que había nacido en San Vicente y vivían allá. Y así fue, hablé con ellos, no quiero meter la pata, de los nombres con los que, no, don Eduardo, no, ahí le indicaron mal, me decía alguno. Porque en aquel entonces los primeros músicos eran esto y me decían que está, después lo hago. Después lo puse ahí también. Así se hizo, no que me haya quedado en el molde que me traigan cosas. Viajé muchísimo, especialmente aquí en Santa Fe, buscando. Hablar de don Eduardo Ranea, sin dudas, es hablar del libro del centenario. Más allá de lo que podamos apreciar, de la riqueza que tiene, creo que debemos considerar que, o valorizar, mejor dicho, que sin ser un historiador, sin haber desarrollado sus lides dentro del campo verdaderamente científico, siendo un gran apasionado de la literatura, ha logrado condensar en las páginas del libro del centenario una evolución histórica de San Vicente que hasta ese momento nadie había logrado condensar. Se ha remitido a las fuentes, ha consultado, ha realizado entrevistas, ha viajado hasta el archivo histórico de la provincia de Santa Fe buscando datos y yendo verdaderamente a las fuentes para tener la verdad, podemos decir, histórica, ¿no? Ha logrado retratar en las páginas del libro del centenario aquellos orígenes que tuvo nuestro pueblo. Desde otro punto de vista, el libro del centenario hace realmente una incursión en cada uno de los aspectos de la vida de los sanvicentinos. No se detiene únicamente en el hecho histórico. Don Eduardo Ranea se encarga de reflejar la vida de cada una de las instituciones del pueblo, el desarrollo de la cultura en todas sus facetas y en todas sus manifestaciones, haciendo un raconto de aquellos primeros 100 años de vida sanvicentina. Algo que hasta ese momento no se había hecho y que tampoco se ha mantenido después. O sea, es la única fuente a la cual podemos recurrir que tiene verdaderamente un origen cierto, consolidado, de los hechos transcurridos en los primeros 100 años de vida de nuestro pueblo.
cada casa que iba, ay, don Eduardo, ay, a ver, yo le voy a buscar fotos. Cuando llegué a la quinta, donde don Sonati, no, don Eduardo, mire, tengo un montón de cosas que trajo el basurero, me gusta ir a hurgar. Dice, encontré espere, levanto el favor, un montón de fotografías que había traído el carro de la basura y lo tiró, vivía cerca, el basural, cerca de la casa de él. Dice, mire, yo conozco a muchísima gente que murieron y ahora los parientes la tiran a la basura. Me dio mucho. Y le digo, no se lo da, se lo dejo y usted me va colocando detrás de qué familia es, de que no voy a decir que lo encontraron en la basura ni nada, para no ser. Sí, así pasó un montón de cosas. Así fui haciendo. Fui a ver personas que, no sé, tengo una súper sensibilidad yo, de aquellos que no me gustan a mí, porque sé que no le gusto a este. Y me miran, que fui a la casa de algunos de ellos, sí, como no había acuerdo. Pero nunca llegaron a mi casa, me dirá don Eduardo esto, nunca. Había una comisión muy grande, el presidente hasta del club de bocha, todos nos reunimos en la comisión de fomento. Había personas que daba risa, pero yo siempre serio, pero me reía para adentro de las tonteras que me querían mandar a mí cómo tenía que hacer tal cosa. Bueno, sí, yo lo que quería que me autorizara, aunque ya yo lo tenía muy adelantado, que al mes siguiente nomás ya estaba todo acomodadito. Ahí empezó el análisis de los que se creían con autoridad, porque formaban el grupo que me habían dado permiso a mí para escribir la historia, aunque ellos no sabían un pito de la historia, ni de sus propios padres. Te soy real. Eso, yo para hablar soy como lo soy en la vida. Cuando tengo una convicción, la hago. Me dice, no, don Eduardo, aquí hay un hombre que ocupa mucho lugar en la página. ¿Quién es este hombre? Bueno, léelo, te lo leo. Era el hijo del primer médico que había ido en volanta a San Vicente. Américo Barrios. Américo Barrios, pero no lo quería porque no era radical. Porque aunque no era peronista en ese entonces, él castigaba. Se parecía mucho a lo que yo sentía, aunque era joven en ese entonces. Me gustaba Américo Barrios porque decía cosas para el pueblo argentino, especialmente aquellos que se dedican a la política y que parecen dioses, que no son dioses, son hombres que quieren subir, sin importarle un pito porque los pobres siguen siendo pobres. Todas pequeñas, grandes cosas para mi pensamiento, pensando también en lo que sufrió mi padre por culpa de las religiones y por culpa de la política. Entonces todas esas cosas me impulsaban. No, de Américo Barrios, que uno dijo, hay que sacarlo, no, eso no sale. Esa página no, porque es un pensamiento que le hace falta al pueblo de San Vicente y a todo el pueblo argentino. Es un pensamiento como el mío, por eso lo coloqué, porque está diciendo verdades, y yo las verdades las digo como ahora, no sale. Sí, pero muy grande, la chico si quieren, la chico, sí. Todo así se formó. Lo hice
me tuve que apurar muchísimo. Yo le agradezco muchísimo los datos que me traía la gente, especialmente los serinos. Eduardo también participó en la constitución de muchas instituciones del pueblo, como por ejemplo lo que fue al principio la Caja de Crédito, que luego se transformó en banco, y actualmente lo que continuó de aquello es el Banco Credicop. También participó de todas las cooperadoras que se formaron en la escuela 6401, donde Rita cursó la escuela primaria y Sara era profesora, la maestra de música, que nos enseñaba a bailar el gato. Pero te digo, nunca él tuvo, digamos, una ambición de sacar ventajas de su bandería política ni de las cosas que él hacía. Él hacía para el pueblo. Tuvo en aquel tiempo, ahora no sé si será, pero en aquel tiempo de la política entre los radicales y peronistas, tuvo miles de problemas en San Vicente. Pero nunca le dio mayor importancia al respecto. En lo referente al arte pictórico, también es autodidacta y sus cuadros al óleo fueron presentados en las localidades de la provincia de Santa Fe: San Vicente, María Juana, San Martín de las Escobas, Sastre, Esperanza, Rafaela, en donde obtuvo el segundo premio Medalla de Oro en el concurso municipal de dicha ciudad en el año 1958, y en la ciudad de Santa Fe. También sus obras se pudieron ver en Arroyito, Córdoba, en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires. Sus obras han sido expuestas en varios lugares, siendo el último en la localidad de Granbur, donde fueran seleccionados algunos cuadros para representar al municipio de Malvinas Argentinas. Cuando se casó Rita, mi papá y mi mamá brindaron la casa completa, porque lugar para dormir, había colchones en todos lados, la gente se cambiaba para ir al casamiento. O sea, dos familias que estaban muy ligadas, como si fuera una. Pero sobre todo, lo que yo rescato es el respeto de Eduardo sobre mi mamá y de mi papá sobre Sara. Porque hoy en día por ahí no es muy fácil, ¿no es cierto?, dos matrimonios amigos, por ahí es muy difícil, ¿no es cierto?, la desconfianza. Ahora se vive de otra manera. Y como contó Norma, cuando ellos se iban, que viajaban mucho, la llave quedaba en mi casa. Y nosotros, para lo que necesitáramos, íbamos y la buscábamos. La verdad que yo haría contrato por los años que tiene Eduardo y cómo vive Eduardo. Hizo en su vida, creo que todo lo que le gustó hacer. Y sobre todo el hecho de irse a vivir a Buenos Aires, que le dio la posibilidad de seguir escribiendo libros, de editarlos, de presentarlos y de viajar, porque Eduardo viaja, da a conocer sus libros. Entre su vasta obra encontramos Mi legado y otros poemas, poesías del año 1979, Historia de San Vicente, Historia del pueblo y sus habitantes del año 1983, Introspección, poesías editadas por Editorial Bicinguerra, Buenos Aires, en el año 1994. El pueblo de las luces, una novela también de la misma editorial, editada en Buenos Aires en el año 1994. Soledad florecida, 100 sonetos, cuyo prólogo lo realizó Rita del Carmen Ranea, su hija, editada por Editorial Cumacú, de la ciudad de Buenos Aires, en el año 1995. Vibraciones del alma, poesías cuyo prólogo también lo realizara Rita del Carmen Ranea, su hija, con ilustraciones de Fabián Lavallén Ranea, su nieto, editado por Editorial Duncan en Buenos Aires en el año 2001. Canto a mi madre, otra serie de poesías editado por Editorial de los Cuatro Vientos en Buenos Aires en el año 2009. Él tuvo como referente a su madre, ya que a su padre lo perdió siendo tan chiquito, y su madre, una luchadora incansable como fue mi abuela. Por eso él se sentía en deuda con ella, y por eso este último libro, Canto a mi madre, que publicó
ahora hace poquito en la última feria del libro. Ella le dio el ejemplo de vida que siempre lo tuvo presente. Y bueno, yo con esos ejemplos, tanto de mi abuela, de mi padre, de mi madre, no sé, pienso que no los defraudé. Yo también seguí con la misma profesión de mi mamá, de mi papá, por la música, por la escritura, por el teatro, por el canto. Siempre digo que no hubiera podido hacer otra cosa de lo que soy. No sé, yo lo que siento es no poder ser un poquito más objetiva, pero yo creo que es prácticamente imposible, porque pienso que cuando uno habla de los padres, como cuando una madre habla de los hijos, es la misma cosa. Siempre los padres o los hijos para uno son los mejores, cuando son bebés son los más lindos. Y bueno, es que así debería ser. Mi padre, con su ejemplo de tanto haberla querido a su madre y tanto haberla tenido como un ejemplo, yo también hago lo mismo con mi papá y con mi mamá, porque es así como debe ser. Los padres deben ser ejemplos en la vida de los hijos, se tienen que ver reflejados en ellos, y yo me veo reflejada en los dos. Y lamento, lo que más lamento es que sé que me estoy emocionando mal. Hoy vive en Buenos Aires y se encuentra culminando la publicación de un libro de cuento y otro de apotegmas y reflexiones. Los días los comparte con su hija Rita y su yerno Heriberto Lavallén, y se siente orgulloso de tener 2 nietos, Érico y Fabián, y 3 bisnietos, Arianna, Catalina y Lucas Lavallén. Próximo a cumplir 96 años, aún mantiene viva su pasión por la literatura. Su ideología y sus ganas de vivir se transmiten en cada palabra, gesto o actitud. Su vida, en muchos casos controvertida, siempre fue llena de convicciones. Políticamente hablando, defendió su manera de pensar y aún hoy la sigue defendiendo. En muchos casos, el habitar un pueblo dividido ideológicamente lo encontró en la vereda de enfrente, bajo el cuestionamiento de quienes no pensaban como él, pero aún así, el tiempo ha demostrado que en los errores vive la oportunidad de perdonar y seguir adelante a pesar de todo. Hoy, vive en Don Eduardo esa oportunidad vital de dar vuelta a la página y pensar en un San Vicente unido más allá de las diferencias. Estoy muy feliz porque le di a San Vicente un fruto de ese cariño que siempre le tuve, donde hice ver mi personalidad en todo. Así llegamos al final de este programa en homenaje a Don Eduardo. En esta oportunidad pudimos compartir su vida, su obra, y bueno, ojalá haya servido como ejemplo para estas generaciones, por su esfuerzo, por su trabajo, por su dedicación y por convertir su sueño en realidad, porque bueno, desde su profesión él pudo trasladar la pasión también por el teatro, por la escritura, por la literatura, por la historia. Desde lo personal para mí fue muy emotivo la charla que pude compartir con él en Buenos Aires. Fue un reencuentro entre generaciones, fue encontrarme con una persona que había sido contemporáneo a mi abuelo, y a partir de esa unión de generaciones y de contarnos la historia, de poder saber de cada uno, de poder recordar desde mi lugar también a mi abuelo en aquel momento, creo que fue importante reencontrarse. Muchas gracias por compartir Especiales Libertad, y yo les invito a un próximo programa que seguramente tendrá como objetivo el rescate y la vida de alguna persona de esta localidad o de la región. Muchas gracias, hasta entonces.